con el viceministro Carlos Staff. Buenos Por días. supuesto, Iván, cómo se prepara el Meduca para el año lectivo 2017, pero antes un tema muy importante. El polémico, ¿por qué es polémico, señores? Proyecto de ley 61 que ha polarizado a dos grupos, definitivamente, como lo ha dicho la Asamblea de Diputados. Y es que este lunes se anunció a través de un comunicado que se suspendía la discusión en primer debate del proyecto de ley 61 porque no estaban sentadas las bases de diálogo. Esto generó dos reacciones. Por una parte, asociaciones como la Alianza por la Vida y la Familia celebraron esta discusión, esta decisión, diciendo que no es necesario discutirla, puesto que ya hay leyes que norman que las escuelas deben dar educación sexual, y otros dijeron la Asamblea es cobarde porque en lo que sí estábamos de acuerdo en que es necesaria la educación sexual. Pero ¿cuál es la opinión del Meduca en cuanto a esto? Justamente vamos a conversar con el viceministro Carlos Staff. Gracias por estar como siempre aquí en Next Noticias y atender a nuestro llamado. Viceministro, primero, ¿cuál es su opinión o cuál es su reacción tras esta decisión de la Asamblea de definitivamente pues ya no aperturar esta discusión para el proyecto de ley 61? Bueno, yo quisiera empezar con tres conclusiones que me parece que es importante iniciar por ahí. Primero, la educación sexual es necesaria. Nadie ha señalado lo contrario. Segundo, el proyecto de ley 61 es mucho más que educación sexual. Yo creo que el proyecto de ley 61 está más orientado al tema de salud sexual y reproductiva, que es un tema que maneja una serie de problemáticas vinculadas con la salud pública. Yo por eso he sido partidario desde hace unos meses que venimos manejando este tema, de la conveniencia de separar los temas, de separar el aspecto de educación sexual en lo que concierne al entorno escolar del tema de salud sexual y reproductiva, que tiene un mayor número de complejidades. Entonces, reitero, la educación sexual es necesaria. Vamos a seguir caminando en los mecanismos, en los instrumentos, en las condiciones, en la capacitación para desarrollar educación sexual en las escuelas, para atender un problema que es real. Pero yo creo que probablemente es conveniente lo que yo llamaría separar materia, de tal manera que haya una atención a los temas de salud sexual y reproductiva en la perspectiva de salud pública por parte del Ministerio de Salud, y el tema de la orientación para la formación responsable en cuanto a la sexualidad dentro de los centros educativos. Sin embargo, en un comunicado el Ejecutivo se desvincula de esta discusión diciendo que no había sido evidentemente iniciativa del Ministerio de Educación. Lo que le pregunto es, ¿ustedes estaban de acuerdo con que esto se llevase a un proyecto de ley o ustedes pueden seguir impartiendo las clases a partir de las guías que sí, fíjese, en buena medida es cierto que la educación sexual como proceso dentro de las aulas ya está debidamente regulada, es decir, hay los mecanismos, el fundamento legal para hacerlo. Lo que hemos señalado es que no se ha venido haciendo o no se ha venido haciendo de la manera correcta, y por eso el problema persiste en la sociedad. Entonces, lo que nosotros hemos querido hacer y lo que intentamos hacer el año pasado es replantearnos el proceso, elaborando unas guías que en primera instancia son para los docentes y que eventualmente serían también para los padres de familia, y que esas guías sirvan para desarrollar un proceso de capacitación dentro de un cuerpo de docentes tendiente a especializarlos para que desarrollen en todas las regiones del país este proceso de educación sexual. Lo que hicimos fue abrir estas guías a la opinión de todos los actores para hacerlo de la manera más transparente y asegurarle a la comunidad que en este tema simplemente nos lleva o nos conduce el mejor interés social, el mejor interés de los jóvenes, la mayor responsabilidad como sistema educativo para hacer un proceso prístino, transparente y orientado objetiva y científicamente en función de desarrollar esta temática que es compleja, pero desarrollarla en función de un eje central: la dignidad del ser humano y el respeto a esa dignidad del ser humano. Sin embargo, viceministro, y aún cabe la incertidumbre o están en ascuas algunos grupos que dicen que las guías pudiesen estarse tomando también de modelos internacionales, como las guías de ACE, de UAF, si no me equivoco, y que allí se podría estar incluyendo este tema tan polémico de la ideología de género o de otorgarle derechos sexuales a los menores, lo que lesiona la patria potestad. ¿Qué hay de eso? ¿Con qué guías están trabajando ustedes? Precisamente nosotros establecimos un equipo de trabajo para presentar las guías que fueron conocidas el año pasado, en el primer semestre del año pasado. En la que algunos no se sienten incluidos, porque sí, me dicen que no son parte de esta comisión que las está tratando. Sí, déjame explicarle. Hubo esta primera guía que se trabajaron, las abrimos a la opinión de todos los actores. Hubo críticas en cuanto a que en el lenguaje utilizado en las guías habían algunos elementos que podían interpretarse en esa dirección.
nosotros señalamos que nosotros no estamos comprometidos con esa temática, que estamos comprometidos fundamentalmente con los elementos orientadores en esa perspectiva científica para que los jóvenes puedan crecer y entendiendo la responsabilidad que significa la sexualidad, que es implícita en el ser humano, y que puedan tomar decisiones responsables una vez que les toque afrontar estas responsabilidades. En función de esas críticas que llegaron al más alto nivel del gobierno, se tomó la decisión de reabrir o de replantear las guías iniciales, de someterlas a un proceso de corrección y de conformar una comisión interinstitucional conformada por organismos que manejan el tema con propiedad. Hablo del Ministerio de Salud, hablo de la Caja de Seguro Social, hablo del Ministerio de Educación, hablo del Instituto Gorgas, hablo del CENIAF, hablo del Consejo de Rectores, que tiene dentro de sus expertos profesionales de salud pública. Entonces, esa comisión es la que está trabajando para revisar, a la luz de las críticas, a la luz de las sugerencias que hubo al momento que abrimos las guías, para hacer los correctivos. Esos correctivos se están incorporando. Pretendemos que en las próximas semanas estén replanteadas estas guías y se hayan corregido estos elementos que eran elementos de discordia, porque sí es importante y es urgente que nosotros podamos atender este tema dentro de la seriedad que corresponde y con el enfoque objetivo, científico y sustentado en valores humanos, que yo creo que es un criterio válido en este sentido. En efecto, y le tomo la premura porque la estadística de este 2016 cerró con 322 casos más que en 2015 y hay poco más de 11.000 jovencitas embarazadas a este periodo. Ahora lo que le pregunto es, ¿estas clases se seguirán impartiendo según las guías dentro de otras cátedras como ciencias naturales y demás? Porque es donde dicen que allí está el vacío, que justamente hay estudiantes que dicen, pues yo veo estas clases y hay otros de escuelas públicas en otras provincias que no lo ven. ¿Por qué sucede esto? Hay una diferencia entre enseñar y aprender, entre que los contenidos estén plasmados en los programas y en que el proceso se dé de forma adecuada. Por eso es que nosotros estamos partiendo de la premisa de que es fundamental fortalecer la capacitación en los docentes que van a impartir esta formación. ¿Están a favor los docentes de hacerlo? Habían unos que decían, es que yo no me veo diciéndole a un muchacho que no es mío cómo tiene que hacer esto, aquello o lo otro. Bueno, fíjese, este es un tema polémico, como bien se ha señalado. En el espectro de la sociedad hay diferencias o diferencias en los puntos de vista. Por supuesto, los docentes son parte de ese espectro de la sociedad y hay diferencias de criterio. Pero creo que la razón de ser de la capacitación es justamente buscar los mecanismos, buscar los puntos de convergencia, buscar los puntos que en el enfoque científico y pedagógico sean coherentes, sean consistentes con este proceso de formación que requieren los jóvenes. Se trata de una responsabilidad. Y asumir las responsabilidades no siempre es fácil. Hay que prepararse de manera objetiva, de manera científica, hay que instrumentalizar el proceso y esas son las guías que estamos preparando. Y al final, todo proceso de formación, todo proceso de orientación que se hace en las clases debe tener algo intrínseco del individuo que lo desarrolla. Así que hacia ese proceso de capacitación, de sensibilización con los docentes y tal vez generar una legión de docentes con mayor responsabilidad en este proceso. El tema de la educación sexual tiene que ser un tema transversal, es decir, que tiene que manejarse a lo largo de todo el proceso de formación. Pero hay temas como, por ejemplo, hay espacios, como por ejemplo los profesores de orientación, los profesores consejeros, los profesores de las áreas científicas, los profesores de las áreas, incluso en algunos temas donde se da ética o cívica, este tipo de asignaturas que perfectamente pueden encajar el análisis de estos tópicos. Entonces, sin embargo, no como una cátedra única de educación. No, por lo que le menciono. Sexual. Creo que hay un error y ese es un tema que se está tratando de corregir en estos tiempos. El desarrollo del proceso de aprendizaje no tiene que ver exactamente con un determinado número de asignaturas, porque el chico no aprende en base a segmentos o cuadritos. Él va integrando todos los elementos a su quehacer. Se habla de educación de calidad, educación que tiene que preparar al joven para enfrentar la vida. Estos son elementos que precisamente están vinculados con enfrentar la vida de manera responsable. Y como bien decía hace un rato el ingeniero Blandón, esto es tan importante que si tú no te preparas y no asumes la sexualidad con la responsabilidad que corresponde, esto va a incidir de manera negativa o positiva en la vida del joven en la medida que crece. Entonces es un tema precisamente de equidad, de sobrevivencia, de responsabilidad y de preparación para enfrentar la vida
con mejores posibilidades de éxito. Y en lo que sí estamos claros que también le corresponde definitivamente el Meduca, que por ahí habían y críticas, siempre saltaban a las críticas. Antes de que se nos vaya, viceministro, yo quiero comentarle pues esta preocupación y estas críticas que saltaron a la luz después de conocer que 36.000 estudiantes habían reprobado por completo el año lectivo 2016 y mucha gente dice, pero se implementó la jornada extendida justamente para que el estudiante pasase más tiempo en el colegio, reforzara los conocimientos y vemos entonces este gran índice de fracaso. Saltaron asociaciones como la SOPROF diciendo que esto no había funcionado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tanto fracaso? Sí, yo creo que primero hay que señalar que el análisis estadístico de ese comportamiento de rendimiento escolar creo que en principio por lo menos no se manejó con la objetividad que requiere. Yo debo decirle que hubo realmente aproximadamente 41.000 estudiantes en esta condición de fracaso, 3.000 más que el año anterior. No obstante, la matrícula del año 2016 estuvo un incremento de 100.000 estudiantes más que el año 2015. De manera que si usted establece el análisis estadístico, estadísticamente la expresión de fracaso fue menor. En términos absolutos fue mayor. No obstante, el tema de fracaso... Que no estábamos claros, al final no se supo cuántos eran, yo manejaba un estimado, se decía que el Meduca no había dado la cifra. Es correcto oficial. porque algunas de estas cifras empezaron a aparecer antes del 16 de diciembre, que fue la fecha en que efectivamente terminó el año escolar. Y luego de terminar el año escolar es que se empieza a recoger la información para poder hacer el análisis estadístico. Pero más allá de eso, y en la vinculación que usted menciona con la jornada extendida, el tema de los llamados fracasos escolares es un tema multicausal. Es un tema multicausal que hay que atacarlo por varias vías. Fíjese que la jornada extendida nosotros teníamos, creo que alrededor de 40 centros educativos que estaban en jornada extendida. ¿Se va a continuar? ¿Hay más? Por supuesto, por supuesto. Nosotros pretendemos que este año se duplique, se triplique ese número de colegios, de centros educativos que van a jornada extendida. Y jornada extendida es un tema de futuro. Es un tema, o sea, la jornada extendida tiene que ver con una premisa fundamental, que es más tiempo en las aulas escolares, mayores posibilidades de aprendizaje y mayores elementos que se pueden incorporar al aprendizaje. Eso tiene que ver con la calidad, pero esto no va a tener una incidencia inmediata en este comportamiento de los fracasos. Aquí hay un tema que es importante señalarle a la opinión pública porque es necesario entenderlo de esta manera. El tema educativo no es un tema de un toque de tecla. Es decir, usted no puede hacer acciones este año que tengan repercusión de gran impacto en el siguiente año, porque el comportamiento del proceso de aprendizaje es generacional. Usted tiene muestras sectoriales, muestras anuales, pero el proceso cualitativo al cual debemos aspirar es un proceso que se va a dar por cohortes. Por ejemplo, en el tema de la educación bilingüe que hemos venido promoviendo, yo he venido señalando para que tengamos mucha claridad en ese sentido que la cohorte que iniciamos en el 2015 se va a graduar en el 2027 cuando terminen su sexto año de educación media. En ese momento vamos a poder medir efectivamente el impacto de educación bilingüe porque esa generación que termina su sexto año o su 12º grado va a ser la que efectivamente podremos medir cuál ha sido el impacto de este modelo. Pero fíjese que este proceso tiene que seguir de manera sistemática a lo largo de todo este tiempo. Por eso es que las mediciones en educación tienen que ser sistemáticas, permanentes y anuales, y el abordaje de los problemas en función de los diagnósticos que encontremos tienen también que ser sistemáticos y permanentes. Viceministro, me están pidiendo tiempo. En 10 segundos, ¿van a estar listos los colegios para el inicio de este nuevo año escolar? Ya SOPROF dijo que la historia se va a seguir repitiendo y que definitivamente, a pesar de mi escuela primero, pues los colegios no van a estar listos. A algunos les toca el papel más sencillo de simplemente prever las cosas que no se van a dar, a otros nos toca tratar de prever las cosas que hay que corregir. Y yo digo que en el tema de la infraestructura esto es como el pago de la luz. Usted paga su recibo este fin de mes, pero ya usted está acumulando el del siguiente mes. Hemos estado trabajando de manera sistemática desde el 2014 en la atención a los edificios escolares. Y hay un trabajo que creo que es visible, que es notorio, no solo por la inversión económica que se ha hecho, sino por la apariencia de las escuelas. Pero es evidente que el proceso de deterioro de las infraestructuras es acumulativo y que algunas de las cosas que se corrigieron hace 3 años van a tener que retomarse en este año. Hay algunos otros edificios, alguna otra infraestructura que no hemos podido atacar
porque son infraestructuras de 50, 60 años que probablemente muchas de ellas tengan que ser demolidas. Pero lo que sí podemos prometerle y asegurarle a la comunidad educativa y a la comunidad en general es que hemos venido trabajando de manera sistemática, que no hemos parado un solo día y que la condición en que recibimos los centros escolares ha mejorado significativamente y que vamos a seguirlo mejorando mientras estemos allí. Gracias por estar aquí, viceministro Carlos Efstaff, hablando de todos estos temas que preocupan a la población en general. Iván, seguimos con más.